Buenos días, chavos. Nuevamente estamos aquí. Voy a continuar con la segunda parte de la clase. Recuerden que este es otra clase, por tanto, esta implica que tienen que entregar un ensayo. Hoy se confirmó en la mañana, a través de la presidencia, que la, la, la cuarentena se extiende hasta el 30 de mayo. Es decir, vamos a vernos hasta junio, hasta la primera de junio. Entonces continuamos como habíamos dicho, me entregan la primera práctica, que comprende el 30% de la calificación, y por cada clase que les envíe, me van a hacer un ensayo. Y el restante 70% de la calificación se divide entre el número de ensayos. Y según el número de ensayos que me entreguen, claro, que me entreguen bien, ¿verdad? Eso va a ser la calificación. Lo sumamos y va a ser una calificación sumativa y progresiva, y así calificamos, evaluamos el curso de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Ya veremos cómo le hacemos con el de estática, ¿verdad? Pero por lo pronto continuamos con este. Hablábamos, iniciando con el tema, hablábamos de los aceros, de los materiales utilizados en la ingeniería, y inicié con los aceros. Si ustedes recuerdan, hasta la clase pasada vimos la clasificación de los aceros según su composición. Hoy veremos la clasificación según su resistencia. Sería la segunda clasificación de los aceros. Estos se dividen en dos, en aceros estructurales y en aceros estructurales de alta resistencia. Los aceros estructurales son aquellos aceros comerciales que tienen, cuando mucho, 40 kilolibras sobre pulgada cuadrada, mientras que los aceros estructurales de alta resistencia tienen entre 40 y 120 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, y tenemos los otros que arriba de 200, que tienen como mínimo 200 kilolibras sobre pulgada cuadrada, son los aceros estructurales de ultra alta resistencia, que esos ya son mucho más especializados y muy difícil conseguir. Los más comunes son los aceros estructurales y los aceros estructurales de alta resistencia. Bueno, entonces, los aceros estructurales se emplean en la fabricación de estructuras para plantas industriales, almacenes, techados de grandes luces, industria naval, carrocerías, torres de transmisión, así como también en la fabricación de puertas, ventanas, rejas, etc. El uso más común aquí en México lo utilizan más los ingenieros civiles. No implica que los mecánicos no lo utilicen, o los mecánicos agrícolas, pero más los ingenieros civiles. Y son materiales que son laminados en caliente, que están regidos por las normas internacionales. Y una de las normas es la ACTM, es el estándar americano, no recuerdo por sus siglas cuál era la ACTM, se los voy a marcar, el ACTM, ahí donde se lo estoy marcando con rojo, y la ACTM los divide en función de su resistencia. Entonces aquí hay algunos ejemplos de los aceros, por ejemplo el ACTM A36, el ACTM 529, y por ejemplo el más común en la industria de la construcción es el A36, y se puede vender en placas, varillas, perfiles de acero al carbón. Ahora, esta es la norma ACTM, pero hay equivalencias con la norma AISISAE. Por ejemplo, el A36 es equivalente, a excepción de que este tiene azufre y el otro no, al 1018. Entonces, este se asemeja mucho al 1018, el A36, y así sucesivamente. Es el más común que vamos a encontrar en el país, el A36. Los demás no son tan comunes, nada más, y no es tan común para nosotros porque lo utilizan más los ingenieros civiles. Pero sin embargo, sí los podemos encontrar algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos usos, y quien lo norma es la norma ACTM. Entonces, cuando busquen un ACTM A36 o un ACTM F75 o un ACTM A440, pues está normado por la ACTM. Bueno,
Otra de clasificación de los aceros es según sus características. Según sus características es otra de las clasificaciones, y dentro los tenemos por la forma del producto, por el tratamiento de acabado y por los descriptores de calidad. Para nosotros es más común por la forma del producto. De hecho, cuando nosotros vamos a comprar un material debe ir acompañado por la forma del producto. O sea, no nada más por su composición. Incluso si es ACTM, tenemos que dar la forma del producto. Y aquí es donde tenemos los perfiles en lámina, en barra, en tubo, en varilla, en placa, en rollos. En el tratamiento de acabado pues es, por ejemplo, laminado en frío, laminado en caliente, recocido, revenido, revestido, normalizado, templado y revenido. Son características que vienen adicionalmente en el material. Y los descriptores de calidad pues son calidad normal, calidad comercial, calidad estructural, calidad de embutición o calidad especial. Aquí hay alguna clasificación por su forma. Esto está normado. O sea, si yo voy a la tienda y quiero comprar un acero, por ejemplo, ahí sí es 18 o una CTM A36, los vamos a encontrar en forma de vigas, en forma de ángulos, en T's, en Z's, en apiladores, en rieles para grúas, rieles normales, en forma octagonal, en triángulo. Es decir, estas son las formas comerciales que nosotros podemos encontrar dentro del comercio, de un comercio. Claro, habrá algunas que son más comunes, otras más difíciles. Pero, por ejemplo, si yo quiero una forma en forma de estrella, no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no está normada. Entonces, no está normada. Este perfil no lo voy a encontrar porque no está normado. Los perfiles están normados. Entonces, dependiendo el uso que le voy a dar o el método de fabricación, pues va a ser el perfil que nosotros vamos a encontrar. Pero estos básicamente son los perfiles más comunes que podemos encontrar en el comercio. Habrá algún perfil especial, pero ya sería a pedido, y eso lo tendría que ser a grandes volúmenes. Ya empresas, a lo mejor automotriz, la Ford, la Mazda, podrán hacerlo algún proveedor, pero estos son los que nos comúnmente podemos encontrar en cualquier tienda comercial de materiales. ¿Por qué? Porque está normado. Está normado. Entonces, ahora, de acuerdo al tratamiento térmico, este tema me lo voy a brincar. ¿Por qué? Porque voy a hablar, particularmente voy a tomar voy a dar una clase particularmente de tratamientos térmicos. Pero voy a hacer una introducción nada más. Como quiera voy a retomar el tema. Entonces, un tratamiento térmico es un procedimiento que se da a un material que consiste de calentamientos y enfriamientos controlados, y lo que permite es modificar o modular las propiedades, principalmente las propiedades mecánicas, y esto es de aceros. Y consiste básicamente en que tengo un material, un acero. Recuerden que los aceros son materiales compuestos de hierro y carbón, donde tienen cuando mucho 2.11% de carbón, y tienen hierro como uno de sus componentes. Ese es un acero. Acuérdense que estamos hablando de aceros. Entonces, y tenemos aceros eutectoides, que son aquellos que tienen 0.8% de carbón. Tenemos aceros hipoeutectoides, aquellos que tienen menos de 0.8% de carbón. Y tenemos aceros hipereutectoides, ahí se lo estoy marcando, que tienen arriba de 0.8% de carbón hasta 2.11% de carbón. Entonces, el asunto de estas cosas del tratamiento térmico es que yo tengo mi diagrama de fases, que en el caso más sencillo, pues más simple sería para el acero de carbón simple,
y consiste en llevarlo a la zona de austenización, es decir, a esta zona, ahí donde estoy marcando por arriba esta zona, donde garantice que todo el material, toda su estructura cristalina del hierro va a ser austenita. Se lo estoy marcando, donde tenemos austenita. Y el tratamiento térmico consiste básicamente, ahora, si yo lo llevo a esta zona y lo enfrío lentamente a temperatura ambiente, lentamente, ahí se lo estoy marcando. Estoy por arriba de 723. Recuerden que la línea azul es 723 y garantizo que está en arriba de esa frontera. Entonces supongamos que lo llevo a 900 grados, ahí es donde estoy marcando, y lo voy lentamente. Ahí tengo austenita, y va a llegar un momento en que cambia todo a perlita, o dependiendo qué tipo de acero sea. Es una mezcla de ferrita más cementita. Eso es si lo llevo lentamente. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de llevarlo lentamente, acelero el proceso de enfriamiento? Entonces, no le doy tiempo a que, a que los carbonos dentro de la estructura de la austenita escapen y quedan atrapados. Entonces, cuando llego a temperatura ambiente, llego a una ferrita deformada. Entonces, si lo hago muy rápido, lo voy a deformar más. Si lo hago menos rápido, por decirlo así, si lo enfrío en agua, que sería lo más brusco, no le voy a dar chance. Si lo enfrío en aceite, es un poquito más lento. Algunos se van a escapar. Y si lo enfrío, no sé, con una salmuera o otro líquido que permita que el enfriamiento sea más lento, todavía algunos otros van a lograr escapar. Entre más escapen, más cercano va a ser a la ferrita. Entre menos escapes, los carbonos dentro de la estructura de la austenita van a ser más semejantes a la que es martensita. Recuerden que la martensita es una ferrita deformada y eso se logra aplicando un tratamiento térmico al material o también en otros casos agregando un elemento aliante que de forma intencionada me provoque la martensita. Por ejemplo, el níquel. El níquel hace que en los materiales a temperatura ambiente, a veces sin hacerle tratamiento térmico, o hasta hacer un tratamiento térmico al aire lentamente, me provoque la martensita. Retiene los carbonos dentro de la estructura de la austenita. Entonces, básicamente es eso. Un tratamiento térmico es, tengo mi material, lo caliento por arriba, la zona de austenización, de 800, 900 grados, dependiendo qué acero sea, y es enfriarlo rápidamente. Entonces, no le doy chance a que se convierta a ferrita, sino se convierte en una martensita. Entonces, es ese básicamente. Entonces, la austenita pasa a ser una ferrita deformada, no precisamente es decir, una martensita. Una martensita. Entonces, algunos proveedores de materiales ya no lo entregan con tratamiento térmico. Y hay diferentes tipos de tratamiento térmico. Entonces, si yo tengo un material, por ejemplo, de .08, ahí se lo estoy marcando, y lo caliento, lentamente lo caliento, y lo llevo arriba de la zona de austenización, por ejemplo, 723, lo llevo a 800, ahí está totalmente en la austenita. Si yo lo enfrío lentamente, regresa a su estado original. Ahí lo estoy enfriando. Lo enfrío lentamente, muy lentamente. Digamos que lo enfrío y lo dejo en el horno. Lo saco al día siguiente. Eso garantiza que el enfriamiento sea muy lentamente. Entonces regresamos a ferrita. Pero si yo, en lugar de hacer eso, yo ese enfriamiento lo hago rápido, digamos con agua. Lo enfrío con agua. O sea, así, literal, rápido. Lo enfrío. Entonces voy a obtener lo que conocemos como martensita. Voy a tener una martensita. Es decir, una ferrita deformada. Entonces, si yo lo hago muy rápido, voy a tener una martensita. Pero yo puedo también jugar con la velocidad de enfriamiento. Entonces, este diagrama, que es en 2 dimensiones, se convierte en un diagrama
de 3 dimensiones, en donde en el eje X tengo el porcentaje de carbón, en el eje Y tengo la temperatura y en el eje Z tendría la velocidad de enfriamiento. Entonces, si yo juego con esa velocidad de enfriamiento, yo aquí voy a tener para cada uno de los porcentajes de carbón, voy a tener una gráfica en 3 dimensiones. Afortunadamente, eso lo podríamos nosotros hacer, pero eso nos llevaría mucho tiempo y nos llevaría equipo, no tenemos el equipo. Afortunadamente esas gráficas ya están construidas. Por ejemplo, aquí es un ejemplo. Ahí donde le estoy marcando en amarillo, es una gráfica para un acero con 0.8%. Entonces tendríamos estas curvas en 3 dimensiones, en donde en el eje X, aquí correspondería a un acero de 0.8% de carbón, se lo estoy marcando en la parte de arriba en amarillo, para 0.8. Este sería la velocidad de enfriamiento, es decir, entre más nos retiremos, más lento va a ser el enfriamiento, entre más nos movamos a la derecha, y este sería el eje Y que sería la temperatura. Entonces, todo partimos del punto de austenización. Debemos de estar en ese punto, en esta zona, como es para el acero de 0.08, y a partir de ahí nosotros podemos jugar con las velocidades. Ahí está una velocidad muy rápida, digamos que aquí lo logramos en agua. Si yo usara aceite, sería más lento. Si yo usara el aire, sería más lento. Si yo lo usara, dejar el material dentro del horno, sería más lento. Entonces, conforme yo lo haga más lento, el material va a ser menos duro. Entre yo lo haga más rápido, el material va a ser más duro. ¿Por qué? Porque en la parte de mayor dureza va a tender a ser martensita y en la parte de menor dureza va a tender a ser ferrita. El hierro va a ser ferrita y aquí va a ser, en la parte más dura va a ser la martensita. Entonces, ¿cómo se construye? Estas gráficas sí están un poquito complicadas porque hay que controlar, por ejemplo, hay dos tipos de gráficas, las TE y las TTT. Las TTT es tiempo, temperatura, transformación y las TE es temperatura, enfriamiento. Entonces hay dos tipos de gráficas que nosotros podríamos construir. En la clase de tratamientos térmicos voy a darlo un poquito más detallado. Para casos prácticos, a nosotros, como usamos materiales comerciales, afortunadamente cada material que hay en el comercio ya están las curvas. Entonces nosotros no vamos a partir. La situación es conseguirlas. Ahora, ¿dónde las conseguimos? Una es comprarlas en alguna página de internet que nos la venda, que las venden. Otra es buscar en algún manual. Por ejemplo, el manual del ingeniero mecánico o el manual en cualquier, el manual del ingeniero mecánico o en cualquier libro de ciencia y ingeniería de materiales. Podemos encontrarlas. O si, por ejemplo, alguno de ustedes algún día llega a ser ingeniero en calidad o ingeniero en procesos de alguna empresa y ustedes le compran mucho material a, no sé, a un proveedor, por ejemplo, a Aceros Fortuna o a Aceros Monterrey, ustedes simplemente le dicen a su proveedor, ¿sabes qué? Quiero mis gráficas TTT o T y él sin ningún problema se las va a dar porque ellos ya las tienen. Entonces, porque es parte de su negocio, entonces ellos tienen que tener caracterizado bien su material y a ellos les conviene. Seguramente uno como mortal, si le habla a hacer fortuna o eso, ni lo pelan, ¿no? Algunos otros probablemente podemos conseguirlas en la página web de la misma empresa y podemos descargarlos, o por ahí podemos encontrarlas en internet. Y eso es para los ingenieros diseñadores que requieren exactamente una dureza, porque estas gráficas te dicen exactamente la velocidad con que tú debes de enfriar. Por ejemplo, te dice, partiendo les voy a poner el ejemplo aquí,
en la pantalla, en color rojo, se lo voy a poner en rojo. Primero llevan el material a la zona de autenización. Aquí estamos en la zona de autenización. Recuerden, este es el eje X, este es el eje Y, ¿no? Es porcentaje de carbón y el Y es temperatura. Y aquí estamos viendo el eje Y en esta gráfica, que es temperatura, y el eje Z, que es el tiempo o la velocidad de enfriamiento. Entonces, si ustedes por una situación quieren vainita, por ejemplo, vainita, ahora, esta es perlita fina. La perlita fina es menos dura que la vainita, y la vainita es menos dura que la martencita. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la dureza aumenta, y en sentido contrario, la dureza disminuye. Y la perlita gruesa, tenemos perlita gruesa, y se la estoy marcando en azul. Perlita fina, se la marco en verde, y tenemos la vainita. Ahora, ¿qué es esto de perlita fina, perlita gruesa? Pues es perlita más cementita. Lo vamos a detallar en la presentación de tratamientos térmicos. Les voy a decir exactamente qué es una vainita. Ahí ya la tengo preparada. Y la martencita, pues es una ferrita deformada. Si no olvidamos, se lo estoy marcando con amarillo. Ahí está con amarillo la martencita. Entonces, la martencita, la amarilla es menos dura que la vainita, la negra. Y la martencita es más dura que la vainita es más dura que la perlita fina. Y la perlita fina es más dura que la perlita gruesa. Entonces, en este sentido es menos dura, y en sentido contrario es más dura. Entonces, si por alguna situación ustedes necesitan vainita en un material en particular, entonces necesitarían hacer este proceso. Estas curvas les dice exactamente cómo hacerle. Dice, enfriarlo, y luego de aquí lo mantienes este tiempo. ¿Qué tiempo? Este tiempo del eje X. Aquí el eje Z se los va a dar en tiempo. El eje Z se los da en tiempo. Estas curvas se los da en velocidad de enfriamiento. Entonces, esto se lo da en tiempo. Ahora, ¿qué necesitamos? Meterlo en algún líquido, en alguna solución que lo mantenga a esta temperatura, donde se lo estoy marcando en azul. Se lo estoy ahí en azul. Y después de ahí, manténlo al menos este tiempo. Se lo estoy marcando en el eje Z en azul. Y con eso garantizan que tiene la vainita. Y aquí a un lado les va a aparecer la dureza que va a tener la vainita. Nada más es un diagrama a grosso modo. Pero en un diagrama bien está todo esto detallado. O bien hay otros diagramas que pueden trabajar con la velocidad. Lo enfrían, y en esta parte debe venir la dureza. Claro, aquí no viene porque es un ejemplo. Ahora, afortunadamente estas curvas ya están. Si yo tengo un 10-18, yo consigo la curva. Incluso me va a decir la misma curva si puedo endurecerlo o no. La misma curva me dice, por ejemplo, el 10-18 no se endurece, no se puede templar. ¿Por qué? Porque el carbón es tan poco que no logramos obtener martencita. Nunca vamos a lograr obtener martencita con una 0,10-18. De hecho, una de las prácticas era que hicieran con el 10-18 para que ustedes verificaran que nunca se iba a templar un 10-18. Un A36 tampoco es posible templarlo porque no tiene suficiente carbón. Pero un 1045 que ya tiene 0.45% de carbón, ese sí lo podemos templar. Y un 1095, creo que es el 1095 si no estoy mal, tiene mucho más carbón. Entonces, entre más carbón es más fácil templarlo, o requerimos menos velocidad de enfriamiento, porque como tiene tanto carbón dentro de la estructura, que no importa si muchos escapan, como quiera van a quedar atrapados. Y entre menos carbón, el enfriamiento debe ser más rápido. Entonces, para eso nos sirve. Esos son los tratamientos térmicos, y algunas empresas te dan ese dato. Te lo clasifican por tratamiento térmico. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos
tenemos en azul, se lo estoy marcando, la perlita fina. Tenemos perlita fina, perlita gruesa, ¿sí? Y aquí tenemos la perlita fina o gruesa. Bueno, ahí está revuelta. Tenemos la vainita puede ser superior o inferior. Y tenemos la martencita. La martencita la veríamos como está en el E. Se lo estoy marcando en azul. Así veríamos la martencita. Si yo tengo un acero, lo enfrío rápidamente, muy rápidamente. Aquí está la velocidad de enfriamiento, muy rápidamente. En pasar el eje Z está en logaritmos. Es una recta logarítmica. Entonces, lo que aquí es un segundo, acá ese mismo avance va a ser horas y acá el mismo avance va a ser días. Por eso es logarítmica. Entonces aquí tenemos la perlita gruesa, la perlita fina. Así veríamos la perlita, así veríamos la vainita superior, la vainita inferior en el microscopio, y veríamos aquí la martencita, una martencita listón que le llaman, y una martencita de placas. La E es más dura que la D es más dura que la C es más dura que la B, y la B es más dura que la A. O podemos verlo al revés. La A es más blanda que la B es más blanda que la C, y la C es más blanda que la D. Y perdón. Sí, está bien. Y la D es más blanda que la E, o la E es más dura que la D, como quieramos verlo. Y sería la de gráficas. Afortunadamente estas gráficas, como les digo, ya están, ya las tenemos, ya existen comerciales para los aceros que tengamos, al menos que nosotros nos inventemos un nuevo acero con porcentajes que no existen en el mercado, tendríamos que igual desarrollar esta curva. ¿Por qué? Porque en algún momento algún proveedor, al fabricante, hay empresas que se dedican especialmente a tratamientos térmicos. Por ejemplo, en Querétaro hay muchas, no muchas, hay como unas 3. Que, por ejemplo, si ustedes se dedican a la fabricación de punzones y requieren un tratamiento térmico en particular, una dureza, ustedes se lo mandan a la empresa, les dicen qué material usaron, y ellos tienen equipo sofisticado, porque se necesita aquí controlar la velocidad de enfriamiento. Necesitamos pues un horno que no nada más caliente, sino que enfría. Tengo el sistema de enfriamiento, imagínense, para controlar la velocidad de enfriamiento. Entonces, si nuestro hornito ahí pichurrento del laboratorio vale 10,000 pesos, imagínense uno de esos hornos que, aparte, que tiene un sistema de enfriamiento. Entonces, ha de valer millones de pesos, ¿no? Pero hay empresas que se dedican a eso, porque hay empresas que no es un negocio, entonces les conviene mejor mandar sus piezas para que ellos le hagan el tratamiento y se las regresen, ¿no? Al menos que sean empresas de producción, alta producción, como probablemente la Mazda, la Ford, que ellos sí tengan sus propios laboratorios de tratamiento térmico. Bueno, entonces, tenemos tratamientos térmicos como el recocido, el normalizado, el revenido, el alivio de tensiones. El recocido es calentar el acero hasta 40% por arriba del límite de austenita-ferrita, es decir, llevarlo a la zona de austenización y dejarlo ahí el tiempo que se enfríe en el horno. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. El normalizado es igual que el recocido, se deje pero enfriar al aire, afuera del horno. El revenido es calentar un acero martensítico, es decir, después de haber hecho el temple, a una temperatura por debajo de 723, y el propósito es liberar tensiones, hacer un poquito más dúctil, más blando. Y el alivio de tensiones es prácticamente un revenido, es parecido al revenido. Y el propósito, básicamente son sinónimos, revenido y alivio de tensiones. El propósito del alivio de tensiones es eso, es liberar tensiones térmicas dentro del material. Entonces, aquí tenemos una curva
más o menos, en donde nosotros podemos, que son los tratamientos térmicos. Esto lo vamos a ver con más detalle. Es un diagrama hierro-carbón. Entonces, si nosotros queremos hacer cualquier tratamiento, nosotros necesitamos llevarlo a la zona de obtenización, a esta zona, y hacer los enfriamientos de acuerdo a los diagramas TTT o TE del material. Lo vamos a ver con más detalle. Entonces, aquí lo podemos hacer. Entonces, los tratamientos son temple, recocido, normalizado, renido. Este es un equipo de templabilidad. Este no lo tenemos nosotros, pero básicamente es una tina. Básicamente es una tina en donde se corta una muestra bajo estándar, que se la estoy marcando ahí, y se coloca esta muestra en esta zona. Por la parte de abajo de la muestra, lo marco con, simplemente se deja un chorro de agua. ¿Qué es lo que va a hacer? Hacemos un temple. Bueno, no chorro de agua, puede ser aceite, algún tipo de salmuera. Entonces, de ahí, se lo, de ahí templamos esa zona y hacemos un corte transversal y medimos la dureza. Ahí se las marco. Y entonces obtenemos una gráfica de profundidad contra dureza. Y con eso nosotros podemos predecir en algún material, cuánto es la dureza de la superficie de ese material, pero también cuánto sería a una profundidad, digamos, de 20 milímetros. Por ejemplo, si tenemos un acero 4140, no esperemos que todo el material se temple no sé, 54 Roswells, sino que una profundidad de 2 centímetros obtendríamos en promedio 40 Roswell C. Entonces, para eso sirve. Ahora, igual, estas gráficas, como usamos material comercial, esas las podemos encontrar en la literatura, en los libros, en los manuales o del mismo proveedor. El mismo proveedor no las puede, en sus manuales, ellos no las pueden proveer sin ningún problema, o encontrarlas en internet o comprarlas, ¿no? Hay empresas que las venden, te venden toda esta información. Entonces, esas son las gráficas de templabilidad, ¿no? Entonces, con esto nosotros terminamos esta parte, damos por terminado esta parte de los aceros. Acuérdense que un acero es un material compuesto principalmente de hierro-carbono, en donde tenemos cuando mucho 2.11% en carbono. Esos aceros pueden ser aceros de bajo carbón, medio carbón, alto carbón, pueden ser aceros de aleación o de alta aleación. Y dentro de los aceros de alta aleación tenemos los aceros herramienta y los aceros inoxidables. Entonces, y ahorita, a continuación, les voy a mostrar aquellos metales ferrosos. ¿Por qué? Porque contienen hierro, pero que ahora contienen por arriba de 2.11. Esos se conocen hierros fundidos. Por abajo de 2.11% en carbón son aceros. Por arriba de 2.11 son hierros fundidos. Los aceros generalmente se maquinan con torno, fresadora. Los hierros fundidos se funden. Es difícil maquinarlos. O nada más se le da el acabado, pero no se da con buriles normales de acero herramienta, sino con buriles de insertos de carburos de tungsteno o cualquier otro cerámico de alta resistencia, o con polvo de diamante. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ello son de un hierro fundido, son los tambores de los frenos de los carros, en donde el tambor en sí se hace por fundición y únicamente se maquina la parte donde va a tener contacto los frenos con el tambor. Y ese acabado, que es de unos milímetros, se hace lo más cercano a la medida final que necesitamos,
y se maquinan con buriles de, bueno, nosotros hemos ido, los que tienen carros a veces que a rectificar los tambores, ¿no? Lo hacen en un torno convencional, pero con la punta de carburetusteno, ¿no? Lo hacen con un buril normal. Entonces, ahorita continuamos con esta clasificación, que son los hierros fundidos. Entonces, aquí podemos ver más o menos, les voy a marcar el color rojo. El color rojo, esta zona corresponde a los aceros, mientras que la otra zona corresponde a los hierros fundidos, la zona azul. Entre más carbón tenga, mayor cementita o carburo de hierro va a tener. Es decir, entre más carbón tenga, más duro va a ser. Como esta línea, aquí está la línea de los líquidos, se los voy a marcar con verde, un diagrama. Esta es la línea de los líquidos. Si ustedes se fijan, en la parte de los aceros requerimos al menos 1300 grados para fundirlo. Pero ya en la zona de las fundiciones, requerimos cuando mucho 1300 y podemos hacerlo más o menos con 1100 grados. Los 1100 grados con 1100 grados, ¿no? Y cuando mucho 1300. Ahora, si le agregamos a lo mejor por ahí un elemento aliante, esta temperatura, esta curva la podemos bajar y podemos hacerlo más fundible. Entonces, esta es la zona de fundiciones. Entonces, ya tenemos mucho carburo de cementita y eso lo hace un poco complicado maquinarlos. Por eso se funden. Entonces, la ventaja es que la línea de la temperatura de transición a los líquidos es más baja que comparada con los aceros, y la desventaja es que es más duro. Desventaja en cierto punto, desventaja para maquinarlos, pero es una ventaja para ciertas aplicaciones, porque, porque en algunas aplicaciones donde se requieran mucha dureza, es mejor utilizar hierro fundido que un acero, ¿no? Entonces, y se fijan, no es lo mismo, a final de cuentas es ferrita más cementita, es ferrita más cementita a temperatura ambiente. Igual si lo calentamos va a llegar un momento en que vamos a tener austenita más cementita. Aquí ya es tanta la cantidad de carbón que ya el carbón ya no logra meterse en la estructura aunque lo calentemos, y, y aunque disminuye, aquí disminuyó en este punto, disminuyó el carbón, y todavía si lo calentamos más va a disminuir más, pero es mucho carbón que queda fuera de la estructura y reacciona con el hierro, formando carburo, la cementita. Entonces el hierro fundido es una aleación de hierro que contiene de 2.11% a 4%. ¿Por qué 4%? Porque ya después de 4% hay tanto carburo de hierro que incluso ya no se puede maquinar, es bien difícil, y además, si se fijan, la línea, lo marco con rojo, después más o menos de 4%, aquí la temperatura aumenta, pero no es tanto la temperatura, más o menos de 4.5 ya es tan alta como la del acero, pero además el porcentaje de carburo de hierro aumenta y es bien difícil ya maquinarlo. Entonces, otra característica de los hierros fundidos es que tienen silicio, tienen de 1 al 3% de silicio. Entonces, ese es un hierro fundido, pero al final de cuentas es una mezcla de hierro más, más carbón. Y el acero es hierro más carbón. Entonces, y al final de cuentas es ferrita más cementito. O sea, caemos en el mismo caso de los chilaquiles y las entomatadas, ¿no? Entonces, los hierros fundidos tienen baja resistencia al impacto y ductibilidad, por lo mismo que son muy duros o muy frágiles. Entonces, no, por ejemplo, no podríamos utilizarlo para martillos, porque al momento de golpear algo duro se va a quebrar, porque tiene baja resistencia al impacto. Pero son muy buenos para la abrasión, al desgaste y la resistencia a la corrosión, más buenos que los aceros. Por eso los usamos, por ejemplo, en los tambores de los carros, porque
se desgasta más la pasta del freno que el propio tambor, ¿no? Si fuera de acero, se desgastaría más y es más maleable y la fundición es más resistente. Bueno, dentro de los hierros fundidos igual hay una clasificación, tenemos el hierro fundido gris, el hierro fundido dúctil, el hierro fundido blanco y el hierro fundido maleable. Y los hierros fundidos de alta aleación, que esos ya se les agrega, que son los más caros por lo mismo que tienen elementos aliantes, ¿no? Vamos a empezar con el primero, que es la fundición blanca. Entonces se forma cuando la mayor parte del carbono en el hierro está como carburo de hierro. Entonces, y contiene grandes cantidades de carburo de hierro en una matriz perlítica. Se rompen para producir una superficie cristalina fracturada, brillante o blanca. Se debe mantener bajos contenidos de carbón y silicio de 2.5 a 3% y de 0.5 a 1.5. Entonces, una fundición blanca tiene entre 2.5 a 3% de carbón y tiene 0.5 a 1.5 de silicio. Y se hizo bajo una alta velocidad de solidificación. Es decir, cuando se fundió, se mezcló el carbón, el silicio y el hierro, se enfrió rápidamente para mantener al carbón en forma de carburo de hierro. Es decir, para no darle chance que se metiera en la estructura de la ferrita o la perlita, ¿no? Que se forma ahí. Y tiene una característica es que tiene alta resistencia al desgaste y a la abrasión debido a la gran cantidad de carburo de hierro. Pero aquí la clave es el porcentaje. Es estos porcentajes. Con estos porcentajes garantizamos que vamos a tener una fundición blanca. Eso nos garantiza que sirve como material bruto para la fabricación de hierro maleable, ¿no? Bueno, si lo cortamos, lo pulimos y lo atacamos no sé, en alguna solución ácida, que por ahí ya anteriormente les había dado algunas, como quiera lo vamos a retomar. Así lo veríamos en el microscopio. Así lo veríamos perlita aquí. Si hacemos un zoom, acuérdense que la perlita son láminas alternadas de ferrita más cementita, ferrita más cementita. Y veríamos esta parte, que es la parte blanca, que es carburo de hierro. Así veríamos en el microscopio una fundición blanca. Eso sería una fundición blanca, así la podríamos identificar como fundición blanca. Esto está normado, una fundición blanca debe contener esos porcentajes de silicio y de carburo, para que así, entonces si ustedes se dedican a hacer cierta parte de algo y necesitan una fundición blanca, tienen que ir a pedir lingotes de fundición blanca y les van a vender con esas composiciones que ya vimos anteriormente. Bueno, luego tenemos la fundición gris. ¿Qué es la fundición gris? Se forma cuando el carbono se encuentra en una cantidad superior a la que puede disolverse en la austenita, es decir, en la que ya no quepa dentro de la estructura, y al ya no caber queda fuera y se precipita como hojuelas de grafito, como si fueran hojuelas así como de las cornflakes, con lo que desayunan ustedes, hombre. Y su composición, que es la clave, contiene de 2.5 a 4% de carbón y de 1 a 3% de silicio, un poco mayor que la fundición blanca. Con eso garantizamos de que el carbón se va a precipitar en forma de hojuelas de grafito. Se rompen para producir una superficie cristalina fracturada gris a causa del grafito expuesto y es de bajo costo. Tiene alta capacidad de mecanizado, es decir, su dureza no es tan grande como las otras, que es relativamente sencillo. De hecho, todos son difíciles de maquinar, pero este sería uno de los más fáciles de maquinar. Tiene buena resistencia al desgaste y excelente capacidad de amortiguamiento vibracional, ¿no?
Y lo veríamos así. Veríamos así. A final de cuentas caemos lo mismo, es perlita más carbono. Pero el carbono está como hojuelas. Ahí pueden ver las hojuelas. Aquí está en 3 dimensiones, ahí están las hojuelas. Son hojuelas como las que desayunan. Ahí están las hojuelas, así como figuritas. Son laminitas, como laminitas. O hojuelas, ¿no? Y son de carbón, de grafito, así como la de la punta de los lápices. Ahí están, como entrelazadas. A diferencia de la otra, que eran como islas, como piedras así de grafito. Son hojuelas. Y ese es un hierro de fundición gris, así lo veríamos en el laboratorio. Es una lástima que no tengamos, porque es relativamente sencillo, ¿no? Este, hacer este tipo de prácticas, porque simplemente cortamos un pedazo, lo pulimos, lo atacamos y lo vemos en el microscopio y podemos identificar qué tipo de fundición sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, la fundición gris a la fundición blanca hay una gran diferencia. Entonces, podemos sin problema identificarlo, ¿no? En el microscopio metalográfico. Y lo podemos hacer nosotros ahí en la escuela, tenemos el equipo. Otro es la fundición dúctil o nodular. Posee buena fluidez y moldeabilidad, se puede moldear muy bien. Lo fundimos y lo vaciamos en algún molde y es de todos es el mejor que fluye y que se puede moldear. Excelente capacidad de mecanizado, todavía se puede mecanizar más, entre comillas, porque aquí ya no usamos herramienta de corte convencional, sino al menos de carburo de tungsteno, ¿no? Buena resistencia al desgaste, tienes propiedades mecánicas similares a las del acero, alta resistencia a tensil, tenacidad, ductibilidad, trabajo en caliente y templabilidad. Y su composición es similar, no es la misma, pero es similar a la del hierro gris, ¿no? Ahí están los porcentajes que debe tener. Esta es la clave para obtener una fundición dúctil o nodular. ¿Cómo lo veríamos en el microscopio? Y luego tenemos la fundición maleable. Se funde primero como hierro blanco. Los contenidos de carbón y silicio se encuentran en proporciones del 2 al 2.6% de carbón y del 1.1 al 1.6% de silicio. ¿Cómo se obtiene? A partir de una fundición blanca y después se ajustan los porcentajes de carbón y de silicio. Y luego se produce calentando en un horno de fundición el hierro blanco para disociar el carburo de hierro del hierro blanco en grafito y en hierro. El grafito está en forma de agregados nodulares irregulares, parecido al anterior, pero irregulares. Y así lo veríamos, ¿no? En el dúctil, recuerden, eran esferitas más o menos regulares, y aquí sería esferas, pero un poco así como irregulares, ¿no? Entonces, si se fijan, esos son, y regresamos a lo mismo, una matriz de ferrita, ya no perlita, sino ferrita, a diferencia de los anteriores, la perlita aquí es ferrita, y el grafito, tenemos grafito en forma de nódulos, pero irregulares, nódulos irregulares, nódulos irregulares, pero es una matriz grafito, ya no perlita el grafito, porque todo el carbón, y partió se fabrica a partir de la fundición blanca, de una fundición blanca. Entonces aquí tenemos las cuatro: la fundición gris, la fundición blanca, la fundición maleable y la fundición dúctil. Y recuerden que la fundición gris pues es perlita, y aquí en forma de obleas de laminitas, el carbón laminitas o en forma de hojuelas. La fundición dúctil es en forma de nódulos, es decir, como esferitas, pero sigue siendo perlita aquí, laminitas alternadas de perlita más cementita aquí también. Y aquí también sería perlita, laminitas alternadas de perlita más laminita, pero como serían zonas así como islas
ya piedras en 3 dimensiones, veríamos piedras ahí, entonces, grandes, irregulares, de, si hacemos un zoom, como una piedra ahí metida, ¿no? Como el budín, donde el budín sería la matriz perlítica y las pasas serían así piedras todas irregulares, este, de, 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 de cementita. Y aquí sería de carburo, perdón, aquí de carbón, aquí también carbón, y aquí carbono, pero serían como nódulos pero irregulares, a diferencia, o sea, se parecen a esferas, pero no son esferas, son irregulares. Y esta zona, la blanca, sería perrita, en lugar de perlita, a diferencia de las anteriores. Entonces tenemos la fundición gris, la fundición blanca, la fundición dúctil y la fundición maleable. Ese sería. Y con esto terminamos lo que es clasificación de los aceros. Entonces con esto terminamos la primera parte de esta clase, que es esta. Ya hemos visto que los metales se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Y los ferrosos tenemos los aceros y tenemos los hierros fundidos. Los hierros fundidos ya vimos que pueden ser fundición gris, fundición blanca, fundición dúctil y fundición maleable. Y los aceros pueden ser aceros de carbón simple, aceros de aleación y aceros de alta aleación. Dentro de los aceros simples, pues tenemos de bajo carbón, de mediano carbón y de alto carbón. Y luego de los aceros de alta aleación tenemos los aceros herramienta y los aceros inoxidables. Todos los demás que tienen cuando mucho un elemento aliante como máximo 5% entraría en un acero de aleación. Y los hierros fundidos. Entonces, en la siguiente clase que les vaya a pasar, vamos a ver lo que son los materiales no ferrosos. Es decir, aquellos que no contienen hierro, o si contienen hierro, lo tienen en porcentajes muy bajos. Y aquí el acero, pues un elemento principal es el hierro. El hierro es el elemento principal y aquí estamos hablando abajo del 1%, aquí estamos hablando más de la mitad del material o un porcentaje importante del material es hierro. Entonces aquí estamos hablando de un material no ferroso. Esta clase la dejamos pendiente, sería la siguiente y terminaríamos el tema. Y recuerden, con esto terminamos la segunda clase y eso implica un segundo ensayo. El ensayo, una hoja de su cuaderno, le ponen su nombre y escriben lo que consideran importante del curso en únicamente una cuartilla, no se hagan bolas, a mano, hecho a mano. Y al final lo van a agrapar junto con su práctica y me lo entregan en junio y nos vemos y nos ponemos de acuerdo una hora y un día y ese mismo momento subimos calificación y cerramos el curso, ¿les parece? Entonces, si lo hacemos y si no, lo hacemos en línea, ya llegando el momento, la primera semana de junio, lo hacemos, ¿no? Entonces, cualquier comentario, díganme, es una disculpa por esto, pues es lo que tenemos a la mano. Si tienen dudas o algo que quieran que ampliemos, igual hagan el comentario ahí en el chat. Entonces, nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias.